Hola, vamos a comenzar con el capítulo 15, testimonios. Para poder terminar con este libro, pedí a las personas con las que he trabajado que me compartieran su experiencia con el holograma y las sesiones de terapia que han llevado a cabo conmigo. Esto con la intención de compartir con ustedes, mis lectores, cómo es que mis pacientes perciben mi trabajo. Así que a continuación les presentaré los testimonios de las personas a las que les fue posible colaborar con una de las partes más importantes de este texto. Tengo el pelo acá. Bien, revisando sus testimonios noté que existen cosas que no comenté en mi libro, pero que sí ocurren, como por ejemplo, después de hablar con los hologramas, las personas se reactivan en nuestras vidas y nos buscan. Es mágico, pero sí ocurren frecuentemente otras cosas que ellos ven y que tal vez no anoté. Gracias a todos mis alumnos. También gracias a mis alumnos que les fue posible enviar su testimonio, ya que este es muy importante porque sin ustedes no estaría completo el libro Yo Medium, el hallazgo de la técnica. Muchas gracias. Bien, ella no es alumna, ella vive en Cancún, en Yucatán, perdón. Es Audi Barrera, licenciada en nutrición. Tengo una amistad de muchos años con María José. Nuestros hijos estudiaban juntos en la misma escuela. La experiencia con ella fue maravillosa y el relato es el siguiente. Bueno, cuando vivía en la Ciudad de México, la madre pues no vivía acá. Entonces, mi madre estaba viviendo conmigo solamente por un tiempo, pues ella radica en Belice. Y como ya es mayor de edad, yo le tenía guardados sus documentos importantes y tarjetas. En una ocasión en donde me pidió que le retirara dinero de un cajero, me fue imposible encontrar su tarjeta Visa que siempre guardaba, según yo, muy bien para no perderla. La buscamos por todos los sitios posibles y nada, no lográbamos encontrarla. Un día que nos visitó María José en nuestra casa, nos sentamos a platicar sobre la pérdida de esa tarjeta y nos pusimos en sesión con ella para que nos ayudara a encontrarla. Mi madre relata que ella logró ver entre penumbras la imagen de mi padre ya fallecido. Bien. María José nos indicó que buscáramos en los sitios en donde había cosas de mi padre. Justamente dentro de un pasaporte de mi padre encontramos la tarjeta Visa de mi madre, lo cual nos llenó de mucha alegría ya que por fin la habíamos encontrado. Agradecemos de todo corazón a María José que nos ayudó en esos momentos. Bien, ella es Audi. Gabriela Basilio Reyes, asesora de imagen. Gabriela fue una historia muy fuerte, fueron muchísimos años juntas después de que me vine a Huixquilucan. Es muy poco lo que le he visto, pero sí fue un caso muy importante para mí. Yo le decía mi bella durmiente, ya se imaginarán porque los psiquiatras le dieron muchas pastillas y la durmieron, eso le afectó el corazón y cosas así. Entonces el trabajo conmigo fue durante muchos años. Bien, ella le gustaba más el análisis de sueños que todo, nada más para aclarar. Mi experiencia con María José Arango como paciente en la terapia de sueños ha sido favorable. Aprendí a tener mejor manejo de mis emociones y logré conseguir herramientas emocionales que me ayudan a enfrentar crisis personales y familiares. La terapia de sueños me dio la estructura emocional para poder alcanzar mis metas y por sobre todo aprender a manejar mis emociones. A pesar de haber estado en terapia psicoanalítica, cognitiva, conductual, que aunque me fueron de ayuda en su momento no me dieron la estructura y las herramientas que me aportó la terapia de sueños. Mi experiencia con la terapia ha sido favorable y de hecho la he recomendado a conocidos y amigos, eso es cierto. Bien, Elsie Jiménez Falcón.
El trabajo de holograma ha sido la comprobación de que todos estamos conectados a través de patrones o lazos predecibles con la técnica. Con María José, bueno, él sí es actriz. Ella hizo, ahorita salió una película de ella como segunda protagonista, se llama La Laguna Rosa. Con María José pudimos predecir quién iba a quedar como presidente 4 meses antes de las elecciones, pues en una sesión grupal todos vimos el holograma de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Hacer el trabajo de hologramas me ha dado otra opción de sanación. Las primeras veces que lo hice entendía que estaba trabajando mis problemas personales y que podía resolverlos a partir del otro. Y después me fui dando cuenta con más terapias que el otro también se resolvía conforme yo me resolvía, lo cual comprueba un poco la teoría de María José de que todo está conectado. Anterior a la terapia con María José había estudiado a Jodorowsky, por lo que ahora me es posible comprobar la idea de la genealogía, la cual señala que es muy importante hacer conciencia del linaje o de la familia de donde uno viene, para también sanar la parte de karmas insanos familiares que se repiten. Fue muy curioso encontrar que personajes de mi familia eran muy parecidas a los personajes de la familia de los que hacían holograma conmigo. Otro dato curioso sobre la lectura de los sueños es que al trabajar los sueños de otros, es posible abordar situaciones que nos aquejan. Esto desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en una ocasión yo decidí trabajar mi soledad. Posterior a ello, un compañero platicó su sueño, en el cual también salió el tema de la soledad. De esta forma nos conectamos con el otro, situación que me llevó a creer en la idea de inconsciente colectivo de Jung. Con el trabajo de holograma, los nombres se repiten, eso es algo que había explicado antes, o coinciden por una o dos letras, además de que las historias se duplican. Por ejemplo, yo tengo un tío que se llama Iván y es dueño de un perro Doberman. Este tío siempre vio por su familia. En el holograma mi compañero vio sobre mi rostro a una persona de su sistema llamado Iván, el que también era dueño de un Doberman y siempre vio por su familia, ambos sin estudios, pero con empresas parecidas. Otro tema muy importante es que gracias a las conversaciones que yo tenía con el holograma, aunque la persona con la que hablaba estuviera fuera del país o lejos de la ciudad, esto se desatoraba, se reactivaba la comunicación y empezaba a tener comunicación con la verdadera persona después de la sesión. Es decir, si yo quería hablar con alguien que estaba en Francia y ni siquiera tenía señales de esa persona, al hablar con ella en la sesión, inmediatamente esta persona empezaba a tener señales de manera física. Así que si yo trabajaba en terapia con alguien, sabía que estaba comunicándome indirectamente con él y además sabía que iba a generar cambios en mí y en el otro. Uno de los logros más grandes que tuve fue con mi hermana. Tenía muchos problemas con ella, no lográbamos una comunicación lineal, siempre había obstáculos, siempre había peleas. Y en el año que tuve la terapia con María José, conforme iba mejorando mi proceso personal, mi hermana y mi papá entraron a terapia, a diferentes terapias. Pero al final, como yo me estaba resolviendo también, mi núcleo familiar se empezó a resolver, lo que para mí fue un gran logro. Eso es cierto. La comunicación con mi hermana a partir del año de terapia de holograma con María José es distinta. Por fin pudimos resolver los conflictos que había a partir de que yo resolvía con los hologramas de mi hermana en terapia y los hablaba. Mi hermana solo fue una vez a terapia con María José, pero después de eso la relación se hizo lateral y cambió totalmente. Mi papá
se hizo consciente de su problema de alcoholismo a partir también de lo que yo trabajaba con los hologramas. Él empezó a decidir resolverse y ahora asiste con el psiquiatra, pero creo que fue a partir de las energías que yo moví por medio de la terapia de hologramas. Así es. Por último, también he trabajado con el espejo, con el holograma, lo cual resulta muy interesante. También se puede hacer con fotos o con cuadros, tal y como María José nos enseñó. De esta manera también se empiezan a mover energías y o temas a resolver, esto a partir de la imagen. Sí, la terapia de hologramas es una gran herramienta para resolver los estados de crisis. Cuando he estado en crisis o he tenido ataques de pánico, me comunico con María José y lo trabajamos por teléfono, cada una mirándonos en el espejo. En una ocasión comencé a hablar con el holograma que aparecía, mi abuela. En otras ocasiones de pánico ha aparecido mi imagen, pero de cuando era más joven. De esta manera pude resolver temas del pasado a partir de lo que estaba trabajando con el presente con la guía de María José. Después lo pude empezar a hacer yo sola. A partir de esto ya no he tenido ataques de pánico. Si los empiezo a tener, pues empiezo a verme en el espejo y los resuelvo. Gracias, María José, por las herramientas, justamente porque al final, si la gente lo aprende muy bien, puede repetir el proceso con otras personas y o formarse como terapeuta. Claro, a mí me falta todo el background psicológico y de terapia, estudiar un poco más a Jung, lectura de sueños, etc. Muy bien. María Esther Lira Echeverría, licenciada en psicología. Hace 6 años tuve la oportunidad de conocer el trabajo de constelaciones familiares con holograma, imágenes que aparecen en el rostro de la persona que consultan y con las que se habla. Fue algo sorprendente para mí. Desde la primera constelación pude identificar mis emociones, enojo, ira, tristeza, etc. Y saberlas canalizar de forma positiva, así como encontrar respuestas a mis problemas. También acepté que yo tenía errores y que había solución en lo que consideraba negativo y como un castigo. Poco a poco fueron desapareciendo las cargas, las culpas, los miedos y pude valorar lo que realmente era importante y comencé a ver las cosas más relajadamente y con más conciencia. Todos esos procesos que se trabajaron han sido determinantes en mi vida personal y en el trato con la gente que me rodea. Tuve la iniciativa de seguir adelante con este tipo de terapias para sanarme yo y a los demás. Mi vida familiar y laboral cambiaron de forma importante. Realmente se abrió un campo de aprendizaje muy grande en el que ahora puedo llorar, pero siempre volviendo a empezar. Las terapias grupales son excelentes, nos permiten interactuar con los compañeros y se va dando la solución a cada uno de los temas tratados. Realmente ha sido impresionante ver los cambios en la vida de cada uno de nosotros de forma más rápida, algo así como efecto dominó. Las técnicas para interpretar los sueños, en las que se hace una revisión del holograma o imagen en el espejo, lo que nos indica si hay algún riesgo, lo trabajé en el caso de mi hijo mayor. Él tenía planeado viajar a Alemania para elegir una universidad y estudiar una maestría. Me percaté que tendría un problema intestinal muy severo, por lo que hablé con él, se lo hice saber y pospuso dicho viaje. De inmediato se dio una apertura de comunicación entre los dos que ya se había perdido. Haber llegado a estas terapias con la maestra María José no fue casualidad. Gracias a esos trabajos y a la forma de dirigirlos, las constelaciones y el trabajo psíquico orientado por ella, en el que se trabajan 4 capacidades básicas que son medium, percepción, clarividencia y visiones, me ayudaron a desarrollarlas de manera casi inmediata, por ejemplo en la búsqueda de personas desaparecidas, objetos perdidos y o fantasmas. Bien, vamos a parar acá en el primera parte del capítulo 15.
dice, compartan, denle like a la campanita y nos vemos en el próximo video.